Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más de los viernes con el estudio de los Salmos. Veremos hoy dos capítulos, 43 y 44. Uno muy corto, el otro más bien larguito. Pero ambos pues con algo que tenemos que reflexionar. Ambos con un contenido que tenemos que pensar. Así que le rogamos al Señor que nos hable, que les hable a todos, que me hable a mí, que nos hable a todos los que buscamos entender nuestra vida, nuestra existencia, nuestras angustias, nuestras pruebas y cómo aprender a descansar en la soberanía de Dios, descansar en su providencia. Hay cosas para reflexionar hoy, así que les invito a que nos acompañen, que aparten el tiempo y que por supuesto comenten, pregunten, tengan una dinámica con los videos, ya que de esta manera resulta mayor el aprendizaje, ¿cierto? Cuando interactuamos. Así que vamos a orar y empezamos. Padre Celestial, te doy gracias por este día de reposo. Te agradezco por la oportunidad de aprender, Señor, y de descansar. Por la oportunidad de compartir, Señor, lo que nos es común a todos nosotros en la fe en Yeshua, tu Hijo, Señor. La fe, Señor, en las palabras que has dicho desde antaño, desde tanto tiempo, para un pueblo que desea oír, Señor, y que desea hacer. Por eso habla a nuestros corazones. Te lo ruego. Gracias, Padre. Amén. Bueno, capítulo 43 del libro de los Salmos dice así: Júzgame, oh Elohim, defiende mi causa, líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Un salmo corto, contundente, pero también seguramente común en el sentido de que ya hemos visto varios salmos que tienen una estructura muy parecida, bastante similar, razón por la que les invitamos a que vean los diferentes capítulos a los que les hemos hecho un comentario, pero voy por lo tanto a resumir, lo que hace que este salmo no solamente sea corto, sino más corto aún en su explicación. Vamos a darle la mayor parte del comentario al capítulo 44. Vamos a ver, primero arranca diciendo: júzgame, oh Dios, defiende mi causa y líbrame de los malvados, ¿no? De la gente impía, de los engañosos, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Cómo arranca David? Diciéndole: júzgame. El comentario rápido de esto, esta solicitud de David no significa que él sienta que es tan perfecto que puede decirle a Dios: júzgame, que no va a pasar nada, me vas a hallar justo. No se refiere a eso, sino que hay que entender el contexto. Él está hablando de un caso en particular, y es de lo que él estaba sufriendo por causa de sus enemigos. Y él dice: juzga este asunto. Júzgame. Mira que si soy culpable, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, David cuando solicita esto es diciendo: si soy culpable, pues mátame. Pero si soy inocente, juzga esta causa, júzgame. Y líbrame entonces de los que me persiguen, de mis enemigos, de los malvados, ¿no? O sea, David le está diciendo al Señor: mira que este problema que tengo, estos enemigos que me persiguen, pues yo no encuentro que yo haya hecho algo como para que ellos actúen así contra mí. Es decir, David se sentía inocente y le solicitaba a Dios que atendiera su causa, ¿no? Y le dice: pues es que tú eres mi fortaleza. O sea, en otras palabras, ¿a quién más voy a acudir? Si el mundo está contra mí,
Y yo no le he hecho nada al mundo. David, claro, tuvo muchos errores, muchos pecados. Pero en lo particular de estos enemigos que él tuvo, David dice, pues que yo no me busqué estos enemigos, ¿no? Y en diferentes ocasiones podemos ver el caso, por ejemplo, de Saúl o el caso de Absalón. David, en el caso de Saúl mayormente, particularmente era un asunto de celos que Saúl tenía hacia él. En el caso de Absalón, que buscó un golpe de estado contra su padre, fue un asunto más como, digamos, de su juventud, de su infancia, del rol de su papá y cosas que nunca se resolvieron, nunca se perdonaron. De lo que pasó con sus generales y otros momentos en los que quisieron también hacerle un golpe en diferentes ocasiones. David siempre fue fiel de hecho, con sus siervos, con sus compañeros, con el pueblo. Entonces, la situación de David es que, por supuesto, él cometió errores en general, ¿no? Como cualquier humano. Pero en lo que se refiere al tipo de persecución y dificultad que él tuvo con muchos enemigos que buscaban el reino, que buscaban quitarlo y destronarlo para tomar ellos el lugar, David dice, pues yo traté siempre de ser un buen rey. O sea, no entiendo qué pasa, y David se sentía olvidado de Dios. Por eso le dice, ¿por qué me desechaste? No, la situación de David no es que no soporta nada, no. El punto es que lleva mucho tiempo soportando una carga muy difícil. Y no pasaba nada. O sea, nada bueno para él. Él dice, pues, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué voy a vivir toda la vida como rogando que se quiten los enemigos de sobre mí si yo no les he hecho nada realmente? Y esa es la causa que David le dice al Señor, júzgame en esta causa. Pues yo no, o sea, no se sentía culpable de que lo estuvieran persiguiendo como lo hacían. Y el versículo 3 empieza a utilizar unas palabras muy bonitas para referirse a lo que él necesitaba, ¿no? A la esperanza que buscaba encontrar en Dios. Le dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán hacia tu santo monte y a tus moradas. David se extrae de sus problemas diciéndole, yo quisiera llegar a tu lugar. Yo quisiera que me permitieras, que me condujeses a ti. Y esto es algo muy interesante porque si se fijan, por lo menos en este capítulo, David no espera un resultado tipo, no sé, reivindícame, hazme volver al reino, a tener el lugar que merezco o que necesito o que el pueblo, no sé. No pone como en la resolución de sus problemas el tener una vida idealizada como rey o ni siquiera idealizada, de lo que él dice, pues si no soy culpable, pues por lo menos que tenga una vida pues con mis hijos, mi familia. No, la solicitud de David es, acércame a ti. Dame luz y verdad que me conduzcan hacia ti, a tu morada. Aquí hay algo grande para reflexionar. Cuando los problemas persisten, se agrandan y como que no menguan, ¿no? Más allá de los problemas, digamos que la situación difícil, que puede ser de múltiples colores. Las situaciones difíciles con la economía, con las enfermedades, con el trato con el prójimo, con situaciones de familia, situaciones de pareja. O sea, hay tantas situaciones que se convierten en una dificultad constante y llega un momento en que uno se siente como, puede llegar, ¿no? Porque hay situaciones de situaciones. Hay gente que es hambrosa, por supuesto, hay gente que no soporta mayor cosa, pero hablo de situaciones duras, ¿no? Puede llegar ese momento de sentirse como olvidado de Dios. Y uno dice, Señor, pero ¿hasta cuándo me vas a ignorar? ¿Por qué no haces algo? Y lo que decía que aquí para reflexionar es como, a veces uno espera que el Señor entonces lo sane a uno, digamos el que está enfermo. Y el que está en problemas con su pareja, pues que el Señor lo cambie. O el que la situación económica, pues que llegue un buen trabajo. Como que uno espera la solución más lógica. Y es
pues que se supla lo que falta, que se corrija lo que está dañado. Pero lo que digo que hay que reflexionar es lo que David solicita y es acércame a ti. O sea, no le dijo quita a mis enemigos, dijo acércame a ti en mi aflicción. Y ahí es donde digo, tenemos que aprender aquí algo, aquí hay como un secreto, hay algo que no habíamos visto y es, ¿el Señor espera acaso que en las dificultades lo encontremos a Él? ¿Será que las dificultades son una herramienta que no aprovechamos para encontrarnos con Él? ¿Cómo encontrar a Dios? Envía tu luz y tu verdad. Ellas me conducirán a ti. Yo sé que me guiarán tu luz y tu verdad. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Cómo estaré alegre y feliz, Señor? Envía tu luz y tu verdad. ¿Qué es la luz de Dios y su verdad? ¿A qué hace referencia David con tu luz y tu verdad? Obviamente está hablando de una manera, está hablando retóricamente, está colocando palabras que hacen sentido y son un concepto que tenemos que entender. En el sentido estricto, luz y verdad, ¿qué es? ¿Qué hemos aprendido a lo largo de la escritura? ¿Qué es la luz? ¿Qué es la verdad? La palabra, ¿no? La palabra de Dios, ¿no? Y para David puntualmente, a lo largo de los salmos, él lo mismo lo aclara y él dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lo dice él mismo. O sea, los salmos expresan este concepto, lo traducen para nosotros, de lo que significaba para un David. Muchos versos de los salmos dicen, tu luz, tu verdad, es tu palabra, ¿no? Para siempre tu palabra es verdad. Y hay cualquier cantidad de salmos, porque sí hay muchos, donde expresan esto. Basta que le peguen una revisada esta noche al Salmo 119, que expresa múltiples veces el concepto de que la luz y la verdad son la palabra de Dios. Entonces, en el sentido más estricto para David, eso significaba la luz y la verdad, la palabra de Dios. Por eso digo, retóricamente, ¿qué retóricamente? Que utiliza comparativos, que utiliza figuras literarias. Porque ¿qué es la luz? Pues algo que alumbra, que despeja el camino, que deja ver qué es la verdad, sino justamente como la luz. O sea, la verdad es algo que se discierne, disipa la mentira y el engaño y lo que no se entiende, lo que no se conoce. La luz y verdad, por lo tanto, es el conocimiento distinguible, contundente de todo o de algo en particular. Es decir, la luz y la verdad del Señor en el entorno que estamos hablando, que es que conflictos, problemas, dificultades, la luz y la verdad de Dios, por lo tanto se convierte en ¿qué? En dirección. En la dirección, en la luz, en la comprensión, en la guía, en el no sé qué hacer. Entonces, para entender bien esto, David está diciendo, estoy tan agotado y no entiendo qué estoy haciendo mal. Señor, muéstrame, ¿por qué voy a vivir enlutado toda la vida? Júzgame. Si soy culpable, mátame. Haz algo. Pero no me dejes como un alma en pena, sufriendo sin entender el porqué siquiera de mis sufrimientos. Es que yo confío en ti porque tú eres mi fortaleza. Así que muéstrame. ¿Sí? Ahí es donde dice la luz y la verdad. ¿Qué nos enseña entonces? ¿Qué es lo que nos expone, nos deja ver esa dirección? Pues tenemos la ventaja de tener todos estos salmos que nos dejan saber para David qué era la luz y la verdad. Y era la palabra misma de Dios, la palabra de Dios. En otras palabras dice, muéstrame. Cuando nosotros leemos la Biblia, a ver, un paréntesis, uno siempre dice, háblame, Señor, muéstrame algo, enséñame. Y como que resulta difícil entender a veces lo que Dios habla, porque ni siquiera sabemos si nos está hablando. Hasta que leemos la Biblia y de repente nos habla con una contundencia tal que uno dice, Dios está hablando.
muéstrame tu luz y tu verdad. La Biblia, a diferencia de David en su momento, nosotros tenemos una gran cantidad de textos que él no tenía. Quizás David lo que tendría como concepto de lo que es la palabra de Dios era apenas, y es obviamente la base de todo, pero él apenas tenía las leyes. Creo que ni siquiera la historia del pueblo estaba incluida. Creo que ni siquiera la historia del Éxodo mismo. Era apenas las leyes. No matarás. Guardarás el día de reposo. Honra a tus padres. No defraudas a tu hermano. No permitas el chisme. Restituye. No cometas idolatría. O sea, las leyes que el Señor entregó por medio de Moisés, que fueron puestas al lado del arca del pacto, esa era la ley y era lo que para el pueblo era conocido como la palabra de Dios, la luz, la verdad. Y viene una recopilación por estos mismos reyes de los escritos, y los escribas empiezan a agregar todos los demás textos que argumentaban todo ello. Entonces ahí sí la historia del pueblo, la historia de los patriarcas, y quizás eso era lo máximo que podría tener de momento David, creo yo. O entiendo por su contexto y su época y todo. Lo que significa esto es que nosotros tenemos una ventaja pero inmensa, porque no solamente tenemos lo que David tenía, sino lo leemos a él mismo. Y leemos a cientos de hombres posteriores a él, con sus aflicciones y con sus alegrías. Y leemos no solamente eso, sino luego llega nuestro Mesías y dice sus palabras tan preciosas, y cómo se dirigía al pueblo en sus aflicciones y les respondía con amor. Les dice: la salvación ha llegado. Y luego los apóstoles llevando este mensaje hasta morir por ese mensaje, sin importar lo que costase. Uno dice, se pregunta uno cuando reflexiona sobre este asunto, ¿en verdad seguimos preguntándonos si Dios habla? Nos pasa es que seguramente esperamos siempre que aparezca el Dios Altísimo, como lo hizo con Abraham, con Moisés, y nos diga algo, nos hable una voz, un sueño. Pero la verdad es que está dicho. Lo que el Señor ha dicho es para nuestro bien, para nuestra comprensión. Ojalá pusiéramos cuidado a lo que dice David y pidámosle a Dios: muéstrame tu luz y tu verdad. Entonces, a leer la Biblia, porque es que allí están las palabras que nos consuelan, que nos exhortan, que nos advierten, que nos enseñan, que nos instruyen, que nos reprenden. ¿Quién de nosotros no ha sido reprendido por la Biblia? ¿Quién de nosotros no ha sido amado por la Biblia? No se ha sentido soy amado por Dios. ¿Quién de nosotros no ha sentido que hay una respuesta precisa para un momento preciso? Si no ha pasado es porque no leemos la Biblia. Es porque queremos oír a Dios sin escucharlo. Y es muy difícil así. Sin embargo, Él siempre está hablando. Por lo tanto, termina este verso diciendo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Y él mismo se responde, ¿no? Siempre concluye esta curva en los salmos, muy interesante. Y resuelve diciendo: si Él es la verdad y la luz y me acercará hacia Él mismo, entonces no debo estar más abatido. Es decir, fue consolado. ¿Por qué fue consolado David? Por la luz y la verdad del Señor. Cuando él dijo: acércame a ti, Señor, inmediatamente lo que recibió fue consolación. Así que se dice a sí mismo: pues ¿por qué me abato tanto? ¿Por qué me turbo tanto por las dificultades si no las puedo cambiar yo? Pues confiemos en Dios, esperemos en Él. Aún he de alabarle. Lo que dice David es: aún habrá otro día, y ese día lo usaré para servirle al Dios de mi salvación. Así que
conclusión de este salmo: en las dificultades hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. De repente no siempre entendamos el porqué de las dificultades. Muchas de ellas llegan de improviso y se quedan por mucho tiempo. Y cuando pasa eso es difícil, porque es una prueba de fe que termina siendo muchas veces, en la que muchas veces trastabillamos, ¿cierto? Muchas veces las pruebas largas nos hacen realmente confrontarnos. Aprendamos como David a descansar en Dios y pedirle una cosa: no me abandones, más bien acércame a ti. Esa es la clave que consoló a David siempre y le hizo saber que independientemente cuánto tiempo más le tomara sus problemas, dice: no me abatiré, porque llegará el día en que yo pueda servirle al Dios de mi alegría y de mi gozo, con arpa y con todo, porque me permitirá acercarme a Él. Así que David lo que hace es menospreciar la situación de dificultad, que al principio le daba mucho, como que era la razón de su oración, pero luego se da cuenta que no debe darle mayor importancia a sus dificultades, que obviamente resultaban ser prácticamente todo lo que le pasaba. Dificultades tras dificultades. No darle mayor importancia a eso y más bien descansar en Dios. Capítulo 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones, los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos, los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. Has avergonzado a los que nos aborrecieron. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Amén. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo, nos saquean para sí los que nos aborrecen, y nos has esparcido entre las naciones. Has venido, el 11, nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, y no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí. La confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? Te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. ¿Qué tal este salmo? Es diferente, ¿no? Es un salmo diferente. ¿Por qué es diferente? Lo escribió otra persona. Porque no es el típico salmo de David, que tiene un estilo que uno dice: este es David, ¿no? Este se notó que fue otra persona porque tiene una manera de dirigirse a Dios diferente. Y a diferencia de David, si notamos en este salmo, ¿qué tuvo particularmente este salmo? Tuvo una particularidad que vamos a ver
si lo notaron. ¿Qué les pareció en general? Alguien que me dé un comentario. Si lo comprendimos o le pusimos cuidado. ¿Qué? Pidió salvación, ¿qué más? Salmo para poder cómo sobrellevar las pruebas. Pero sí, para sobrellevar las pruebas. Pero ¿qué más? ¿Qué me pueden decir? Porque como que esa persona está diciendo que él se como que él no los tenía castigados. Sí, es un reclamo. Este salmo es un reclamo a Dios de, bueno, nosotros hemos sido muy fieles, ¿y tú qué? Sí, dice, Es un salmo que tiene su... ¿Cómo le digo? Es diferente. Es diferente a la manera en que David lo hace, por ejemplo. Porque él dice, por ejemplo, en el capítulo 43, decía, júzgame. Como este diciendo, míranos, nuestros enemigos nos rodean. David dice lo mismo, juzga mi causa. Porque en ti confío. Le decía David, ¿no? Acércame a ti. No me abatiré más. Llegará el momento en que salga de mis problemas. Pero este hombre dice algo diferente. Vamos a analizar lo que dicen. Este es un masquil de los hijos de Coré. Es decir, está escrito posteriormente, David, naturalmente, porque ya está hablando de los que servían en el sistema levítico, ¿cierto? Muy probablemente en el templo. No es un pasaje que sea claro en su cuándo, porque puede atribuirse a muchos momentos de la historia del pueblo. Ahorita lo vamos a ver, para expresar un poquito más. Estos hijos de Coré, si recordamos, son levitas, por lo tanto estaban en servicio, o sea que quienes escribieron esto quizás eran hombres que sí mantenían su santidad o su servicio, su devoción a Dios, quizás, y por lo tanto se sentían como, pues, te hemos servido, Señor, y tú te olvidaste de nosotros. O sea, viendo desde el punto de vista de quien lo escribe, como un levita, como un sacerdote, uno dice, entiendo por qué él le reclama a Dios. Pero vamos a ver si es... ¿Ah? No eran sacerdotes, es levitas. Pero vamos a ver, ¿qué tan, cómo se llama esto? ¿Qué tan legal, qué tan justo, qué tan correcto es la manera en que hace esta petición y lo que él entiende por lo que está pasando? Vamos a ver. Entonces dice Dios, lo primero es que pone en situación la historia del pueblo. Hemos oído, nos han contado, la historia dice que en los tiempos antiguos, con tu mano echaste naciones. Plantaste a nuestros padres en este lugar, la tierra prometida, afligiste a pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró, sino que tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro los libró, porque te complaciste en ellos. ¿De qué está hablando? La conquista de la tierra prometida. Desde el tiempo de Josué y hasta el tiempo, pues, de los jueces y hasta David. Él está hablando de una historia que ya de aquí para atrás ya eran muchos años, por lo menos unos 400 años, que es el tiempo de la conquista hasta el tiempo del rey David. Ahora, quién sabe cuánto tiempo Coré más allá de David está, pero por lo menos es un tiempo así, era historia larga, ¿no? Que siempre me parece chévere revisar esos números, porque uno piensa que todo está ahí cortico. Pero cuando hablamos de la independencia de Colombia, cuando hablamos de nuestra historia, uno está hablando apenas de ¿cuánto? De 200 años apenas. Estos 400. Cuando uno piensa en el pasado, termina siendo no tan corto como uno cree. Más bien se lee como, wow, han pasado muchas cosas, ¿no? Pues este tiene su historia y dice, acude a su historia y dice, nosotros hemos oído y sabemos por la historia de nuestro pueblo que, pues, que tú libraste esas tierras para nosotros sin la necesidad de espada. En el sentido de, no que ellos nunca hayan tomado una espada para la conquista, sino que no era un pueblo realmente fuerte.
no, sino que siempre fue de una manera, digamos, milagrosa, poderosa de parte de Dios que ellos lograron sus victorias. Y él dice, pues si esa es la historia de nuestro pueblo, él dice, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, versículo 4 él continúa diciéndole, y también ha sido así con nosotros, tú eres nuestro rey, manda salvación a tu pueblo. Cuando dice manda salvación a Jacob, vemos que el pueblo en este momento tiene una dificultad tipo guerra con enemigos, vecinos, no sabemos quiénes eran, pero había una dificultad en la cual el pueblo estaba en peligro. Por eso él dice, Rey nuestro, sálvenos. Salve, oh Rey, eres mi Rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Y él como que arranca con confianza, pues así como lo hicieron nuestros padres, nuestros ancestros, nosotros también podremos, porque tú eres nuestro Rey. Por medio de ti sacudiremos enemigos. En tu nombre hollaremos adversarios. No confiaré en el arco ni en la espada, porque tú nos has guardado de enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos en todo tiempo, para siempre alabaremos tu nombre. Amén. Hasta que uno lee y uno dice un salmo tipo el de David. Todo está difícil, pero confiaremos en ti. Pero llega el versículo 9 y cambia drásticamente su tono y lo que está hablando, ¿no? Cambia de una manera interesante. Pero nos has desechado. O sea, dice, como lo dice, ¿no? Sacudiremos nuestros enemigos en tu nombre, haremos esto y aquello y no confiaremos en la espada porque tú nos protegerás, así como lo has hecho, pero nos has desechado. Nos has hecho avergonzar, no sales con ejércitos, o sea, no sales con nosotros, vamos a la guerra y perdemos porque no estabas. Nos has hecho retroceder delante del enemigo. Nos saquean los que nos aborrecen, nos entregas como ovejas al matadero, nos has esparcido entre naciones y has vendido a tu pueblo de balde y no exigiste ningún precio. Cuando ya leemos esto, ya vamos a ver de qué está hablando él. Primero vamos a ver un poquito el contexto. Está diciendo que empezaron a perder en las guerras, a retroceder, por lo tanto a perder en muchos sentidos, quizás terreno, quizás no solamente en bajas de personas, sino también la nación se afectó, se comprometió en lo general, al punto que dice nos has entregado y nos has esparcido en las naciones. Cuando ya menciona esto de nos has esparcido entre naciones, nos has vendido sin ningún precio, ya podemos empezar a darle un poquito de época. ¿De qué época podría estar hablando este pasaje? Quizás. Hay dos momentos de los que puede ser parte de este pasaje, por lo menos. Uno, que es el más difícil de la historia, es el exilio babilónico. El exilio babilónico solamente que nos hace pensar dónde escribieron este texto entonces. ¿Lo habrán escrito en Babilonia mismo? Segunda opción, y es cuando aconteció también cuando el pueblo de Israel fue esparcido también. Esto pasa con los sirios, con los asirios, cuando vienen y prácticamente pasa también un secuestro, un exilio, y ellos vienen y se adentran y empieza una historia entre la que posteriormente vendrían los samaritanos. Y es cuando las 10 tribus de Israel, podríamos decir, se esparcen por el mundo. Tiempos difíciles. Y todo esto pasó después de Jeroboam, Roboam, que empiezan los problemas entre estos dos pueblos. Pero luego llegan tiempos después, por allá en el tiempo de este otro rey. ¿Cómo se llama el que estaba con Jezabel? Con Acab. Después de él es que viene el tema de los asirios, donde las 10 tribus de Israel prácticamente terminan esparcidas. Por esos dos tiempos podrían estar entonces babilonios o el tiempo de la dispersión de las 10 tribus de Israel. En ambos casos, ¿qué fue todo esto? Una calamidad terrible. Entonces él dice,
Nos has esparcido entre naciones. Has vendido a tu pueblo sin exigir ningún precio. De balde, es decir, nos regalaste al mundo. Y no estás condicionando a nadie a nuestro retorno, sino como que simplemente fuimos esparcidos. Y no hay quien pague esto. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio, por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Entonces, sí es interesante. Aquí hablan naciones en general, lo que me hace pensar que de pronto sí hables del tema de la dispersión de las 10 tribus de Israel. Pero también es muy probable que esté refiriéndose al exilio babilónico y por lo tanto este texto haya sido escrito en Babilonia. Por el exilio, donde ellos, ¿cómo se sintieron? Así. Como echados de su tierra, como regalados al mundo, donde el mundo los veía y meneaba la cabeza, ¿no? Cada día mi vergüenza está delante de mí, la confusión de mi rostro me cubre. Y este término de la confusión de rostro, ¿a qué nos recuerda? ¿Qué verso dice la confusión de rostro? Hay una oración de un profeta que dice, porque nuestra es la confusión de rostro y tuyo. La oración de Daniel por el pueblo, y está donde se da en Babilonia. El hecho de que utilice una frase tan parecida puede hacernos pensar que de pronto, por lo tanto, así sea por simple asunto de la manera de utilizarlo, tengan alguna coincidencia. La confusión de rostro. ¿Qué es la confusión de rostro? La vergüenza. Mía es la vergüenza, mía es la confusión de rostro. Tuya es la misericordia. Él dice, cada día mi vergüenza está delante de mí, la confusión de rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Dice, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Pues porque estamos en naciones extranjeras, porque nos han reprimido, porque no tenemos poder alguno, porque tú nos abandonaste. Esa es la manera, o eso es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Porque él lo dice claramente. Tú nos esparciste, tú nos regalaste, tú nos vendiste, nos has desechado. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y aquí viene algo que es incluso más complicado, porque uno entiende lo que está diciendo atrás, porque sí, fue Dios. ¿Cierto? Pero aquí viene algo para meditar. No pretendo juzgar a quien lo escribió como diciendo es injusta su oración, sino estoy diciendo que es interesante ver el momento en que está pasando esto, cómo lo dice y qué es lo que él espera de esto. Esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto, ni se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se aparta de tus caminos nuestros pasos. Él dice, a pesar de todo esto, nosotros permanecemos fieles contigo. Y no nos hemos olvidado de ti, ni hemos abandonado el pacto. Lo que nos hace pensar que esto lo dice, claro, después de un momento de turbación complejísima, y él dice, pues aquí permanecemos fieles. Supongamos que estaba en el exilio. Pues en el exilio dice, estamos fieles a ti. O supongamos que estaban en tierra de Israel, en Jerusalén, pero se han llevado a las 10 tribus. Él dice, aquí estamos sirviéndote aún a pesar de que nos ha pasado esto a nuestro pueblo. Porque aquí no habla de alguna tribu en particular. Él dice, salva a los hijos de Jacob. Salva a Jacob. O sea, toda la nación. No hemos olvidado el pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se ha apartado nuestros caminos, nuestros pies de tus caminos, para que nos quebrantases en lugar de chacales y nos cubrieras con sombra de muerte. Y aquí es donde empieza a ser como un poquito, no sé, tiene un sinsabor, ¿no? Y es que dice, es que es un reclamo, ¿no? Puede ser genuino. Es decir, se entiende. Y claro, está en su derecho de decir, no entiendo qué pasó. Porque él dice, hemos sido justos y hemos mantenido el pacto, pero nos hemos sentido que tú nos has tratado como perros. Es lo que él dice. ¿Cómo se trataba un chacal? ¿Sabe qué es un chacal? Son perros salvajes. Imagínense que se entrara un perro salvaje en una tribu. ¿Qué le pasa a ese perro? A patadas y piedras.
porque son como coyotes, no necesariamente son, pues, Ballenas. pero sí le roban a uno el ganado, las gallinas, yo qué sé. No, las hienas sí son de peligro. Pero creo que el chacal, si no estoy mal, es un poquito parecido al lobo y al zorro. Pero son más pequeños y no son necesariamente agresivos con los humanos. O sea, no te buscan para atacarte. Pero son animales que hacen daños, ¿no? Y que pueden hacerte daño. ¿Cómo se trata un chacal? A las patadas. Así que él dice, hemos sido fieles y tú nos has tratado como a chacales. Y nos has cubierto con sombra de muerte. Pues así se sentía. Y se entiende. Si estamos pensando que él era un levita. Dice, pues, nosotros hemos estado fieles, servimos y todo, y ahora de repente todo se estrago. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a los dioses, entendemos que tú lo demandes. ¿No demandaría Dios esto? Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día y somos contados como ovejas para el matadero. Y aquí es donde de pronto sí podríamos decirle, si estuviéramos en aquella época y hubiésemos leído o oído las palabras de estos hijos de Coré cuando las dijeron, cuando las escribieron, podríamos decirle, de repente tú no, de repente tú, quien escribes esto, estás fiel y has sido un buen siervo, pero eso no significa que la nación plena no haya cometido lo que aquí está anunciando, y es la idolatría. Porque la razón de todos los exilios de la nación, la razón de todas las dificultades de la nación, ¿cuál fue? Fue que la nación fue infiel al Señor, apartándose de sus caminos. Él dice, yo he sido fiel, pero no a la nación. Es que yo no he levantado mi mano a otros dioses, de pronto tú, pero no a la nación. Y que cuando llegan estos momentos de calamidad para todos, créame, que fue después de tener esa olla a presión al máximo y por mucho tiempo y con el mínimo hasta que toteó sola. Es decir, cuando el Señor permite una calamidad a nivel global, a una comunidad, a un pueblo, créame que fue el último recurso. Porque el Señor no, en todo lo que hemos leído en la Escritura, lo que hemos aprendido de Él es que Él no actúa de esa manera. Él no es como que, pecó, arrasémoslos. No. En su paciencia eterna pasa por alto muchos pecados hasta que llega un momento en que el acumulado de la maldad de los hombres hace que el Señor emita sus juicios. ¿Y qué pasa con esa situación? Pues que el Señor preserva la vida del justo, y razón por la cual el pueblo vuelve a ser nación y para él hay esperanza. Pero por causa de estos pecadores la nación sufre consecuencias graves. Ahora, no estamos hablando de unos pocos pecadores, estamos hablando cuando la nación, cuando sus gobernantes, cuando el pueblo se olvida de Dios de totazo realmente y las leyes ya no tienen valor. Cuando el pueblo acude a los dioses y le da la espalda por completo a Dios. Lo que pasa es que el levita es la voz de quizás, vamos a darle todo el mérito, vamos a decir, era justo. Quizás este levita dice, no me parece justo que Dios nos arrase junto con la nación. Si nosotros acaso hubiésemos levantado nuestras manos a los dioses, lo entenderíamos. Dice él, ¿no? Dice, pero no. Él conoce los secretos del corazón. Él dice, Dios sabe que yo no estaba buscando otros dioses, pero por causa tuya, Señor, nos matan todos los días. Despierta porque duermes, Señor, despierta, no te alejes para siempre. Porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, redímenos por causa de tu misericordia. Y aquí es donde él dice, estamos agobiados y no sabemos qué hacer. Despierta, no te olvides para siempre de nosotros. Ahora, vuelvo. Es diferente la manera de este hombre hablar al Señor o de entender, muy diferente a la de David. Porque David en su momento no vivía a toda la nación en una dificultad de ese estilo, pero él sí, como persona. Y también él se siente en muchas ocasiones, dice, es que yo en mi integridad te he servido y júzgame, ¿no? Este dice algo parecido, dice,
yo, nosotros hemos sido fieles. Y él habla en nombre quizás de ese grupo de los hijos de Coré o de los levitas, no sé. Y es como un levantar de la mano y decir, Señor, pero ¿y nosotros qué? Y es complicado, ¿no? Porque claro, cuando llega la guerra, ¿qué es lo que dice el mundo? ¿Y qué culpa tienen los niños? ¿Y qué culpa tienen los inocentes? ¿Y qué culpa? ¿Y qué culpa? Claro. Es una pregunta de preguntas, muy difícil. Pero ante todo esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué le diríamos a este hombre? Léete un capítulo antes. Y te alabaré con arpa, oh Dios. ¿Por qué te abates? Porque aún he de alabarle. Salvación mía. Y que él, su reclamo no cesa. Y le dice, hasta el polvo estamos, redímenos, sálvanos. Pero David, a diferencia, dice, cálmate, cálmate. Él mismo se sí, como que se deja ver, o sea, como que se le ilumina el rostro, su esperanza brilla, dice, el sufrimiento tampoco es para siempre. Lo que este hombre o este levita o estos hijos de Coré pensaban es que ese era el fin. Y su paciencia ya estaba al límite, dice, Señor, aún... Si estamos hablando del exilio de Babilonia, por poner un ejemplo, es muy probable que hayan muerto en Babilonia, que nunca hayan visto la restauración. ¿Qué tenemos que hacer? Ver a otros como Daniel, que también salieron del exilio, también justos, y aprendieron en el exilio y mantuvieron su esperanza en Dios, aunque quizás Daniel nunca haya vuelto a su tierra, pero no por eso la esperanza murió. Así que lo que este hombre debía hacer es, viendo la historia de su pueblo, darse cuenta que de pronto su reclamo de que somos muy justos no era tan objetivo. Porque de repente él sí hacía un buen servicio. Pero cuando un levita mira a sus gobernantes y a su propio pueblo, no va a discernir por la ley que él mismo conoce. No sabría discernir de que el pueblo está en obediencia o no. Seguramente habría dicho, nos merecemos esto. Y como Daniel dijo, nuestra es la confusión de rostro. Porque Daniel, cuando hace su oración, siendo un hombre justo, dice, es que la oración de Daniel es súper clave, porque él ora en nombre del pueblo. Y no lo hace como diciendo, es que el pueblo ha pecado. No, dice, hemos pecado, hemos defraudado, ¿no? Entonces, vamos a pegarle una miradita y con eso terminamos. Vamos al libro de Daniel, capítulo 9. Y veamos el tono y la diferencia. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Yahweh al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén 70 años. ¿Qué hizo Daniel? Lo que debió hacer el levita. ¿Qué debió hacer el levita? Consultar a Yahweh. Consultar a Yahweh. Es decir, si yo soy un levita y conozco la historia de mi pueblo, porque él empezó hablando de historia, dice, pues yo he visto que tú salvaste a nuestro pueblo, ¿por qué no nos salvas? Es lo que él dice. Daniel tuvo un poquito más de prudencia, cogió la ley, vio, bueno, Dios no obra porque sí a las malas. Dios también ha hablado en la ley del exilio. Y también habló de qué. ¿De qué habló Dios en la ley? De la restauración. O sea que un hombre entendido en la Torá, ojo, en la ley,
No estamos hablando siquiera de profetas. En la Torá sabe que hay el castigo, pero que hay la cura. Y que no se enfrasca en pelearle a Dios, sino dice, yo sé, que tú salvarás a tu pueblo. Porque conoce al Dios de sus padres que los salvó y los salvará nuevamente. Así que ya el Señor para esta época había hablado mediante Jeremías y habló del tiempo del exilio, 70 semanas. Entonces dice Daniel, yo muy juicioso me puse a investigar y averiguar qué fue lo que han dicho nuestros compañeros los profetas. Y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Y el qué hizo? ¿Qué hizo Daniel? Buscar al Señor, como lo hizo en humillación. O sea, Daniel entendió que la desolación de la nación no era porque Dios estuviera muy bravo con ellos, sino porque la nación había pecado. Es decir, no se trata de las molestias de Dios, se trata de los juicios de Dios, y es diferente. Es decir, no es que es un Dios que se enfada y entonces mata a todo el mundo, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con otro asunto y es, digámoslo así, crimen y castigo, consecuencias. Así que él dice, oré al Señor mi Dios e hice confesión. Y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser alabado, que guardas el pacto, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Se podría haber dicho el levita. Yo sé que tú haces misericordia de los que te amamos y somos fieles y guardamos tus mandamientos. Pero dice aquí David y no dijo el levita. Daniel y no dijo levita, y eso es algo que siento que debemos destacar, porque lo bonito de la escritura es que es una colección de muchos asuntos, pensamientos, y que nosotros como estudiosos de la Biblia debemos analizar. Tú eres digno de ser temido, tú guardas el pacto. No, el otro dice, nosotros hemos sido fieles, y ¿dónde está tu fidelidad? Él dice, tu misericordia la guardas con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y enseguida dice, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Ojo como él habla, ¿no? En plural, hemos se integra de ninguna manera, y sabemos bien de la historia de David que era un hombre 10. Daniel era un hombre ejemplar, diferente, perfecto delante de Dios en muchas cosas. Y él dice, hemos pecado. Nos hemos apartado de tus mandamientos, hemos sido rebeldes. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Será que el levita no sabía que se había anunciado, ojo, por mucho tiempo atrás? Porque los profetas han hablado desde mucho tiempo atrás. ¿Será que él no sabía que ellos habían anunciado la desolación? No les escuchamos, dice Daniel. En tu nombre hablaron. Tuya es, Señor, la justicia. Ah, es un Dios bravo. Es un Dios justo. Ah, es que Dios es malvado. No, espéreme. Es justo. Haga como mata inocentes y todo. No, tranquilo, cálmese. Es justo. Eso es todo o más bien, partamos de este principio. Y es que Dios es justo. Y es paciente. Y es misericordioso. Si a Dios demanda como en el día de hoy, todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Señor, nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes de nuestros príncipes. De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado.
Y no obedecimos la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender la verdad. ¿Qué acudió Daniel? ¿Qué acaba de mencionar? ¿Qué pidió a David? Muéstrame tu luz y tu verdad. Daniel dice, no hemos buscado a Dios para entender su verdad. Eso es tan chévere. Porque sí, son esas conexiones, entonces decimos, ok, Daniel y David entendían entonces algo que el levita no entendió. Infortunadamente, digo, porque, o por lo menos, ese salmo no lo expresa. Por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor. Conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Y ahora sí le dices, pero tú puedes librarnos en cualquier momento. Yo sé que tú esperas que nos convirtamos, que cambiemos. Permítenos volver, Señor. A causa de nuestros pecados, por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor. Yo sí creo que estos hijos de Coré son del tiempo de la deportación. Porque hablan de lo mismo, ¿no? Del oprobio en medio de las naciones. De ser el refrán en medio del mundo. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca, y menciona también estos términos. Sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos, mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia. El levita, pero Señor, nosotros hemos sido justos y fieles y no hemos buscado a otros dioses. Y Daniel dice, no hemos confiado en nuestra propia justicia. Ahora, esto es ambiguo. Nuestra propia justicia puede hacer referencia a la confianza que sí tenía el levita con yo he cumplido la ley. Y otra opción, nuestra justicia es lo que para el pueblo era justicia, es decir, la tradición. Sin embargo, él dice, sabemos que no es por lo mucho o poco que hagamos nosotros, sino en tu misericordia. Es tu misericordia. Daniel estaría dando, yo creo, un regaño el tenaz a este levita si lo hubiese leído. Le hubiese dicho, ¿en serio tú le vas a reclamar a Dios que eres justo? ¿En serio tú le vas a decir a Dios que por qué no te ha mirado a ti? ¿Tenía Dios que cerrar sus ojos ante toda la maldad de la nación? ¿Tendría Dios que haber faltado a su propia ley cuando Él dijo, el día que ustedes pequen, el día que ustedes insistan en su idolatría, en sus maldades, yo declaro, porque dice así, les declaro hoy que vendrán estos males? Entonces, ¿tenía Dios que haber faltado a sus juicios, promesas, bendiciones y maldiciones, su palabra? Porque tú estás confiado en tu justicia. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes tanto. Yeshua, ven. Por amor de ti mismo, Dios mío, tu nombre es invocado sobre la ciudad, sobre tu pueblo. Amén. Entonces, familia, es interesante el salmo porque no habíamos tenido la oportunidad de revisar un salmo así, diferente. Recordemos que los salmos son colecciones de escritos encontrados, de escritos que escribas recopilaron y copiaron de diferentes personas en un contexto similar y que pues en este caso que invoca a Dios, ¿no? Al Señor. Pero es interesante, muy interesante ver
la manera en que se hace y cómo se hace, qué se dice, eh, y la manera en que se dice. Y cómo vemos un contraste entre David, los hijos de Coré y Daniel. Espero que este pasaje les haya enseñado algo, nos haya enseñado a todos. Cuando lleguen las dificultades, no nos sintamos muy especiales para decir, Señor, ¿qué pasó? No que estábamos tan bien tú y yo, ¿qué pasó? No nos pongamos tan a cantinflearle al Señor porque llega Él y de pronto las cosas no se ponen mejor. Más bien, bajémosle al tonito, regulémonos como David y digámosle, ¿por qué te abates, alma mía? ¿No? O sea, David mismo se regulaba y decía, ya no más, no voy a estar más triste, porque llegará el momento en que yo vuelva a alabarle. Y como Daniel, ¿qué aprendamos? Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. De esa manera tendremos la oportunidad de un nuevo día seguramente para alabar al Señor. Llegará el momento en que la alabe significa, sé que los problemas pasarán, que las dificultades cambiarán. Así que mis hermanos, creo que debemos encontrar consolación y justamente hablábamos hoy de Señor, háblame. Yo creo que siempre está hablando. Así que gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos mañana con el estudio de la Parashá y cada viernes en nuestro canal a las 7:30 de la noche pueden encontrar el estudio de los Salmos. Shalom para todos y bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tú